doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le preguntó a su vez: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo». «Has respondido exactamente», le dijo Jesús. «Obra así y alcanzarás la vida». Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: «Cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver». ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? «El que tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Ve y procede tú de la misma manera». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola amigos y amigas, buenas noches. Transitando de este segundo fin de semana de julio, los chicos empezando las vacaciones de julio. Bueno, quienes pueden por allí, es el tiempo del año donde por ahí se hace un corte con algunos días de vacaciones. Bueno, celebramos también el Día de nuestra Independencia Nacional, el 9 de julio. Al término de este buenas noches vamos a rezar la oración por la patria. Y seguimos con este Evangelio de San Lucas en este domingo, que es el 15º del tiempo durante el año. Vamos a leer el hermoso capítulo 10 de San Lucas, los versículos del 25 al 37, lo hemos escuchado al inicio de la reflexión, con esta espectacular parábola del buen samaritano, que podríamos dividir el Evangelio en 2 partes, ¿no? La primera, esta pregunta que le hace a Jesús un doctor de la ley, conocedor de la ley y estudioso de la ley judía, de la Torá, de aquellos artículos y aquellos textos donde se iba marcando la historia del pueblo de Israel. Le dice al Señor: «Maestro, ¿qué es necesario para heredar la vida eterna?». Pregunta que es clave. En algún momento de la vida todos nos la hacemos. ¿Qué será lo importante para ir al cielo? Nosotros la hacemos más concreta. Es la vida eterna. El cielo no es un lugar, sino es un estado, ¿no? La vida eterna, la vida de Dios. ¿Qué es necesario para acceder a esa vida de Dios? En una situación, los judíos, donde tenían cientos de artículos, de preceptos. Hoy nosotros también podemos tener miles y miles de leyes. Si bien nos centramos en los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿qué es necesario para hacer la vida eterna? Jesús le da una pista, le da una pauta, preguntándole, retrucándole con otra pregunta: ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que lees en ella? Y este doctor de la ley responde bien, porque responde el tema del amor a Dios y del amor al prójimo, porque eso estaba, en el Antiguo Testamento estaba. Pero ahí viene la segunda parte del Evangelio, que es la novedad cristiana, es la novedad de Jesús. Cuando este doctor de la ley le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y ahí está la clave, amigos, de este fin de semana, de este Evangelio, ¿no? La pregunta de quién es mi prójimo. ¿Y por qué el cristianismo, Jesús, es superador a todo lo que en ese momento se había elaborado? Porque supera el concepto de prójimo. Porque todas las culturas paganas
tenían como prójimo a aquellos que formaban parte de un mismo sector, de un clan, de una tribu, de aquellos que tenían la confianza puesta en los dioses, en tales misterios. El judaísmo da un paso de superación acerca del quién es mi prójimo y abre esta puerta a que es prójimo el miembro de tu familia, llamemos hoy la familia y los amigos. ¿Y qué es lo novedoso del cristianismo? El término de quién es mi prójimo. Que prójimo no por una cuestión de raza, no por una cuestión de religión, no por una cuestión ideológica. Prójimo es el que en este momento providencialmente se acerca a mí. Y ahí se rompe toda estructura. Y se rompe toda estructura porque a partir de este concepto de prójimo en la parábola del buen samaritano, que de hecho cuando Jesús la narra, el sacerdote y el levita pasaron de largo, y uno a veces se las agarra porque eran sacerdotes, eran levitas. Es que en la mentalidad judía no tenían ninguna obligación de quedarse, por eso pasan de largo. Lo que Jesús quiere ver es que este precepto cristiano de quién es mi prójimo rompe con toda esa estructura y apunta a decirnos: prójimo es el que se acerca a mí, el que está cerca tuyo en cada circunstancia. Por eso la proximidad reclama un urgente discernimiento de estar atento, porque la providencia de Dios se acerca a mí de muchas formas, de miles de maneras. Solamente basta, no solo en la casa de cada uno de nosotros, sino abrir la puerta y salir a la vereda, y ahí empezamos a tener prójimos de acuerdo a los que Dios me está enviando. Por eso el prójimo es un enviado de Dios. Cuando los benedictinos viven su regla, la de San Benito, tienen en sus monasterios esta expresión tan hermosa: Veni hospiti, veni Christi. Viene un huésped, viene Cristo. Y por eso cuando uno llega, sea quien sea, lo atienden como si llegara Cristo. Porque el prójimo es ese. Y Dios dice esta hermosa alegoría, ¿no? Dios se acerca a nosotros, a la comunidad, disfrazado de este prójimo. Mira si nosotros tomáramos así esta parábola, ¿no? Que de hecho es una gran enseñanza. No se olviden que venimos del Evangelio del domingo pasado, donde Jesús empieza a formar a sus discípulos. Y vaya si aquí nos da una primera lección de discipulado que es fabulosa. Y viene a decirnos: en su providencia el que se acerca a vos está disfrazado de Dios. O Dios se disfraza en el que se está acercando a vos. Y uno tiene que estar atento para no dejarlo escapar. ¿Cómo nos hace pensar esta parábola del buen samaritano, ¿no? Y cómo nos hace recapacitar, sobre todo en momentos en donde a lo mejor en la familia, entre los vecinos, en el lugar de trabajo, en distintas circunstancias, uno tiene que cambiar conceptos para poder ver en el prójimo que hoy se está acercando de tantas formas a Dios, que allí se está disfrazando. Hay que pedir al Espíritu Santo, especialmente pidámosle por nuestra patria, donde a veces no nos tratamos ni siquiera como hermanos. Que el Espíritu Santo nos ayude a aprender a tratarnos como prójimos. Y esto, como dice Papa Francisco, ¿no? Es fácil decirlo, pero es muy difícil vivirlo. Por eso es un desafío constante. Rezamos por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación,
una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Y esto es lo importante. Jesús se hace el buen samaritano de tu vida, de la humanidad. Se hizo prójimo nuestro, tuyo. Por eso cuando estamos heridos, Él nos levanta. Que te bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Lindo fin de semana para todos.